Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctora Paloma Sánchez Gómez? Buenas tardes. Muy bien, Eh, encantada. Gracias por estar con nosotros. Arrancamos webinar. He empezado un minuto antes, pero no importa. Me presento, yo soy Carla Soriano, soy la moderadora de estos webinars que promueve la Sociedad Europea de Fertilidad. Lo veréis escrito como la EFS, European Fertility Society, que es una sociedad empírica, es decir, que está basada en la evidencia y se encarga de proporcionar herramientas, apoyo y educación a los pacientes, pues por ejemplo con estos webinars que moderamos y que hacemos de manera gratuita para los pacientes, y también a las clínicas de fertilidad a través de cursos de formación específica. ¿Esto qué significa? Pues que por una parte la Sociedad Europea de Fertilidad desarrolla unos cursos de formación para clínicas que necesiten pues exactamente formación en atención al paciente, por ejemplo, y por otra parte tiene las plataformas de Mis Respuestas de Fertilidad en varios idiomas, ¿vale? De momento las tenemos en francés, en inglés, en español y en italiano. Yo me encargo de la parte española y de la parte italiana. Y están también desarrollando la página web en alemán y en ucraniano, y esto es novedad de este año. Nuestro objetivo es facilitar y aumentar la experiencia positiva de los pacientes a través de apoyo, educación y formación para hacer que nuestro camino por la infertilidad sea un poquito más agradable, basado en los cuidados entre nosotras. Y esto lo digo también por la Infertil Pandi, que es este hashtag famoso que está en Instagram y que funciona de maravilla. Apoyamos a las clínicas de fertilidad a través de la enseñanza y la capacitación de su personal de salud y atención al paciente, estableciendo guías de atención, recomendaciones y certificación de sus procesos de aprendizaje. Y hoy, como he venido anunciando estas últimas semanas en Instagram, sobre todo, vamos a hablar de todo lo que tenemos que saber sobre la histeroscopia en reproducción asistida. Para ello contamos con la doctora Paloma Sánchez Gómez de Clínica Tambre, que además creo que más o menos por estas fechas hace un año que te incorporaste a la clínica, más o menos, si no me equivoco. Feliz cumpleaños. La doctora Paloma Sánchez Gómez es la última profesional que se ha incorporado al equipo médico de Tambre. Los pacientes no pueden estar más contentos con su llegada. Se caracteriza tanto por haberse formado en reproducción asistida desde una perspectiva integral, siendo además miembro de la ESRE, la SEF y la SEGO. Se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad Complutense de Madrid en el 2008 y posteriormente se especializó en ginecología y obstetricia, en reproducción humana y en genética clínica. La experta en fertilidad destaca de igual manera por el trato profesional y cercano que le brinda a sus pacientes, ¿vale? Esta es la descripción que tenemos de la doctora. Yo, antes de dar paso a la doctora para que nos hable de la histeroscopia, quiero rápidamente y sin quitar mucho tiempo hablaros de que, bueno, también estamos tejiendo una red de voluntarios, esto lo digo siempre en los webinars. Yo necesito un cable porque me encargo de las redes sociales, coordino los webinars, hablo con los médicos, con la gente de marketing, etcétera, etcétera, pero hay muchas veces que yo no llego a tiempo para, por ejemplo, hacer un copia-pega o una transcripción de las preguntas que se hacen al final del webinar. Ya sabéis que al final del webinar abrimos el turno de microabierto, que digo yo, donde se le hacen preguntas a los médicos y los médicos contestan, y todo esto pues queda registrado. Quedan registradas las preguntas porque sí que los pacientes las ponen en el chat, pero las respuestas me vendría fenomenal que alguno o alguna estuviese en casa transcribiendo o haciendo un resumen de lo que dice el doctor y doctora y luego me lo enviase a mí o bien por Instagram o bien al correo. Ahí lo dejo. Quien quiera ayudar, yo agradecida y emocionada, ¿vale? Después, si os metéis en la página web de misrespuestasdefertilidad.es, además de encontrar un montón de información, de todos, ahí colgamos todos los webinars que hacemos con todos los médicos de todas las clínicas, encontraréis los contactos de las clínicas, encontraréis los contactos de los médicos, ahí está absolutamente todo lo que hacemos, misrespuestasdefertilidad.es. Hemos activado un botoncito que se llama donar, ¿vale? Que es para la causa, para continuar haciendo webinars, para continuar formando, para continuar divulgando información, etcétera, etcétera, que creo, si no recuerdo mal, que va desde los 5 euros de manera puntual y va subiendo. También cada uno libre. Y ahora sí, me callo,
damos paso al webinar, a la presentación con la doctora Paloma Sánchez Gómez. Os recuerdo que es de Clínica Tambre y que encontraréis su contacto en nuestra página web. Este webinar será grabado y a partir de mañana lo encontráis en My IVF Answers en YouTube y junto a todos los demás. A partir de mañana ya lo tenéis colgadito. Muchísimas gracias. Ahora sí, Paloma, tu turno. Te pongo la presentación y vamos allá. Gracias. Fenomenal, nada, muchísimas gracias a ti y a vosotros, bueno, por la presentación y por la labor que haces. Yo creo que es súper importante gente como vosotros que hace divulgación y está ahí pues para ayudar a todo el mundo que lo necesita, que al final es lo que pretende todo el mundo y ayudar, ¿no? Entonces, yo quería hablar de la histeroscopia, sobre todo más dirigido al mundo de la reproducción y de la fertilidad. Cuando me propusieron este tema me dijeron, ¿qué valor tiene la histeroscopia? Pues yo creo que a día de hoy sí que tiene bastante valor, os lo voy a comentar y luego pues al final de la presentación pues resuelvo vuestras dudas que seguro que algunas saldrán. Entonces, bueno, a modo un poquito de introducción, pues os contaré un poco qué es la histeroscopia, en qué consiste y luego revisaremos pues qué nos dice nuestra Sociedad Española de Fertilidad sobre la histeroscopia, ¿no? Pues las indicaciones y cuándo realmente pues, es de utilidad realizarla. Entonces, sobre todo, parece que está demostrado pues, cuando vemos pues, pólipos endometriales, miomas submucosos, anomalías o alguna malformación uterina, el ismocele, que ahora lo revisaremos, pero es como una alteración que se produce en la cicatrización de una cesárea, o un síndrome de Asherman, cuando se crean adherencias uterinas, en una endometritis crónica, cuando hay una infección endometrial, o en los fallos de implantación, ¿no? Cuando transferimos embriones de buena calidad o emploides cromosómicamente normales o de ovodonación y no sabemos por qué, pero además del factor embrionario, pues no nos dan embarazo, no sabemos, pues vamos a investigar un poquito, ¿no? A ver qué puede estar pasando y a ver si también pues, hay un factor uterino que nos esté dificultando la implantación y el éxito de la gestación, ¿vale? Entonces, ¿qué es la histeroscopia? Pues la histeroscopia es un procedimiento que lo que nos va a permitir es visualizar tanto el canal cervical como la cavidad uterina. Entonces, para eso vamos a introducir una cámara a través de la vagina, entramos por el cuello del útero hasta el útero, ¿vale? Entonces, utilizamos un medio de distensión que normalmente pues, es suero fisiológico y nos va a permitir pues, ver pues, la cavidad cervical, la cavidad uterina, la salida de las trompas y cualquier patología que pueda existir a ese nivel, ¿vale? A día de hoy la histeroscopia, como os comentaba, pues sí que tiene un papel importante en ginecología en general, pero también en pacientes que tienen problemas de fertilidad, tanto para diagnosticarlo como para tratarlo, ¿vale? O sea que muchas veces decimos que la histeroscopia es diagnóstico-terapéutica. Diagnosticamos y en ese mismo momento podemos solucionar el problema. ¿Cuándo está indicado? Pues sobre todo cuando hacemos una ecografía, la ecografía nos da un diagnóstico de sospecha. Podemos sospechar que hay algo, hay un pólipo, hay un mioma, hay algo que no debería estar y la histeroscopia nos va a ayudar, pues, como he dicho, ¿no? A diagnosticarlo y a tratarlo. Y también lo vamos a recomendar, como os he dicho, en los fallos de implantación. Aunque no veamos nada, al final quien no busca no encuentra. Entonces, hay veces que aunque no sospechemos una patología, hacemos una histeroscopia y nos encontramos con algo que podemos solucionar, ¿vale? Lo que no está tan claro y no hay tanta evidencia es que sirva pues, en un diagnóstico inicial de esterilidad, ¿vale? Ahí, en principio, no estaría indicado. Pero sí en los casos que os he comentado sí que es de utilidad. Y tenemos dos tipos de histeroscopias, la diagnóstica, que es entrar, mirar y como os he comentado algo, si hay algún defecto, alguna pequeña patología, lo podemos tratar en ese momento.
En estos casos lo podemos hacer incluso como os pongo ahí, en una consulta sin anestesia o con un poquito de anestesia local, ¿vale? Y luego está la histeroscopia quirúrgica. Esta sí que pues es para corregir anomalías que sospechamos previamente por ecografía y sí que se hacen en un quirófano, estás dormido. Pero en general no es una intervención muy complicada, no quedan cicatrices, no hay que coser, no hay sutura, el riesgo de complicaciones la verdad que es bajito, se puede estar ahí pues menos de un 1%. Normalmente estas complicaciones son cuando las hacemos en consulta, reacciones vasovagales, pues que te mareas, tienes náuseas, vómitos, hay veces incluso que se pierde la conciencia, pero es verdad que es muy rápido, normalmente la recuperación es rápida, ¿vale? Y otro tipo de complicaciones un poco más serias, pues una hemorragia o, por ejemplo, hacer una falsa vía, que es entrar por un camino equivocado, ¿no? O una perforación uterina, quizá esa es la complicación más severa, pero incluso en esos casos lo que hacemos es tratamiento antibiótico profiláctico y esperar, porque la mayoría de las veces se resuelve solo y no hay nada más que hacer, ¿vale? Entonces, respecto a las indicaciones, pues vamos a ir poquito a poco hablando de todas las indicaciones que os he ido avanzando anteriormente. Entonces, los pólipos endometriales, ¿qué son? Seguro que todas habéis oído hablar de los pólipos, pues son proliferaciones focales, por definición son benignas, rara vez son malignas, ¿vale? Que se forman pues en la capa basal del endometrio, entonces van a sobresalir, van a estar como flotando en la cavidad endometrial. Están formadas por glándulas endometriales, estromas y vasos sanguíneos, ¿vale? Hay veces que es un único pólipo o hay veces que encontramos múltiples. Y el tamaño igual, pueden ser chiquititos, milimétricos o incluso algunos centímetros, ¿vale? Son hormonodependientes, es decir, se alimentan de hormonas y normalmente pues cuando hay un predominio de los estrógenos sobre la progesterona. Entonces es verdad que quizá en pacientes que se están haciendo técnicas de reproducción asistida, que siempre aumentan los estrógenos, pues quizás son un poquito más frecuentes, ¿vale? Por eso siempre tenemos que estar revisando y mirando pues que no lo tengamos, ¿vale? La prevalencia, pues bueno, en la población general entre un 7 y un 35% más o menos, en pacientes con problemas de fertilidad ya veis un 32%, es bastante frecuente, ¿vale? Y es verdad que muchas veces son asintomáticos, los diagnosticamos en la ecografía, pues porque sospechamos una imagen ahí dentro del útero, ¿vale? Y otras veces sí que producen síntomas, lo más frecuente pues son sangrados abundantes con las reglas o sangrados intermenstruales que decimos, manchaditos pues entre las reglas que cuando no te corresponda manchar, ¿vale? ¿Y por qué se relacionan con la fertilidad? Pues porque es verdad que van a producir una reacción inflamatoria a nivel endometrial, que es pues, donde tiene que implantar el endometrio, entonces lógicamente el embrión, lógicamente nos puede afectar y bajar la tasa de implantación. También pues va a afectar a nivel, pues un papel inhibitorio y obstructivo pues de los espermatozoides, del propio embrión, también altera la función endocrina del endometrio, disminuye la respuesta hacia la progesterona, que sabéis que es muy importante para la implantación. Entonces, al final, pues todo esto se junta al final y va a producir alteraciones tanto en la fecundación como en la implantación, en la receptividad uterina y también pues nos va a producir un aumento de los abortos espontáneos. ¿Y qué tratamiento vamos a hacer? Pues podemos optar por una actitud expectante, es decir, vigilar, sobre todo eso lo vamos a hacer pues, en pacientes que no tienen deseo genésico y que son pólipos pequeños, asintomáticos, que no producen síntomas, pero en el resto de los casos sí que vamos a recomendar pues, una resección histeroscópica y quitar ese pólipo. Los miomas, pues los miomas, como sabéis, son tumores muy frecuentes, ¿vale? Son benignos también y están derivados esta vez del miometrio, ¿vale? De la capa muscular del útero. Y están rodeados por una cápsula que hace que veamos pues esa lesión esférica
que nos permite medirlo y normalmente pues, se define bastante bien. También, pues, como os comentaba, es muy frecuente, un 20-25% de mujeres en edad reproductiva pueden tener miomas y en mujeres sin ninguna causa así clara de fertilidad, pues en un 2,4% de las mujeres es lo único que encontramos es esto, pues, los miomas, ¿vale? ¿Qué tipos de miomas hay? Pues están los miomas submucosos, que son los que vemos ahí que están dentro de la cavidad endometrial, que esos en principio son los que más nos van a afectar de cara a la fertilidad, ¿vale? Luego están los miomas intramurales, que están en la pared del útero, y luego están los miomas subserosos, que están por fuera, ¿vale? Que son como un sombrerito por fuera del útero, que en principio esos suelen producir menos síntomas y sobre todo de cara a la fertilidad no nos van a afectar. Con lo cual, la relación entre los miomas y la fertilidad, pues como os he comentado, sobre todo los que más nos afectan son los miomas submucosos, ¿vale? Están asociados a una dificultad para concebir, porque por un lado pues nos van a afectar pues, al espermatozoide, al óvulo, a la implantación del embrión, ¿vale? Y también nos van a aumentar el riesgo de aborto. La relación entre la fertilidad de los miomas intramurales, ahí es más controvertido, va a depender sobre todo del número de miomas y de su tamaño, ¿vale? Y en principio, como comentábamos antes, los miomas submucosos que no nos afectan en general. Entonces, sí que recomendamos quitar los miomas submucosos, ¿vale? Los vamos a hacer igual por histeroscopia, porque nos va a aumentar la tasa de embarazo. Lo que no está tan claro es lo que os comentaba de los miomas tipo 3, que son los intramurales, sobre todo si son pequeños, en principio no tienen por qué afectarnos, con lo cual en principio no haría falta quitarlos, ¿vale? Los miomas mucosos sí, es que se prevé que la tasa de aborto en mujeres con miomas mucosos es de un 70%, que es muy frecuente. Y una vez que los quitamos, después de hacer una miomectomía por histeroscopia, vamos a pasar a unas tasas de embarazo espontáneas de un 3 a un 63%, o sea, prácticamente pues como ya pacientes de la población general sin miomas. Otro punto a valorar, las anomalías uterinas. Son malformaciones mullerianas que son el resultado de un desarrollo anormal de los conductos de Müller. Ya dentro, cuando estamos las mujeres en el útero materno, ¿vale? Los conductos de Müller son los que al fusionarse pues van a formar pues la vagina, el útero y las trompas de falopio, ¿vale? Entonces, pues cuando no se fusionan bien o hay un defecto de la reabsorción, pues ahí cuando hay este tipo de malformaciones que nos va a aumentar pues el riesgo de aborto, nos disminuye la tasa de embarazo y de parto prematuro. Entonces, dentro de estas malformaciones uterinas, las que vamos a poder tratar con histeroscopia va a ser el útero septo y el útero dismórfico, ¿vale? El útero septo consiste en los úteros que tienen una cavidad externa, la cavidad por fuera es normal, pero hacia adentro tiene como un tabique, ¿vale? Que es un tejido que va hacia adentro de la cavidad endometrial y nos lo va a dividir en dos. Según la longitud de este septo puede ser parcial, pues que puede llegar hasta el tercio medio uterino más o menos, y luego hay septos completos que ocupan toda la longitud del útero, puede llegar hasta el canal cervical, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es una septoplastia histeroscópica. Vamos a coger con el histeroscopio y vamos a resecar todo el tabique de la línea media uterina, ¿vale? Normalmente preferimos hacerlo en fase folicular temprana, es decir, justo después de que se acabe la menstruación, porque si estamos sangrando, pues no vemos nada y es mejor cuando ya ha cesado el sangrado de la regla, pero antes de la ovulación, antes de que haya engrosado ese endometrio, ¿vale? Y luego el otro caso es el útero dismórfico, o lo que habéis oído hablar del útero en T, que es que tienen cavidades endometriales estrechitas, es como tiene pues, más tubular.
entonces está disminuido el volumen uterino. Entonces, en estos casos lo que vamos a hacer es una metroplastia, vamos a hacer cortes en las paredes laterales del útero para intentar aumentar el volumen de la cavidad y mejorar la tasa de nacido vivo. En este caso también igual en fase folicular temprana, ¿vale? Y normalmente lo hacemos también bajo sedación y es importante hacerlo con un estereoscopista experimentado, ¿vale? No es una intervención sencilla y que lo haga, pues es verdad que, por ejemplo, pues quitar un pólipo, un mioma, lo puede hacer quizá un ginecólogo general. En estos casos ya el procedimiento va a ser un poquito más complicado y mejor en alguien que esté más experimentado para tener mejores resultados. Luego el ismocele, ¿en qué consiste? Pues es un defecto en la cicatrización de la cesárea. Se va a formar una especie de bolsa o un reservorio en el istmo, que es en la parte inferior del útero donde hemos hecho el corte para la extracción fetal, ¿vale? Entonces, es verdad que es más frecuente pues, en mujeres que han tenido varias cesáreas o que tienen el útero para atrás, ¿vale? En retroversión. Y normalmente son asintomáticos, los diagnosticamos pues, en una ecografía rutinaria que te hace tu ginecólogo, ¿vale? Y en esos casos muchas veces no necesitan tratamiento, simplemente pues diagnosticarlo, ver que está ahí, pero no hace falta tratarlo. ¿Cuándo vamos a tratarlo? Cuando nos va a producir síntomas. Y estos síntomas, ¿cuáles son? Pues principalmente el sangrado uterino anormal en ausencia de otra causa, ¿vale? O dolor pélvico y sobre todo lo vemos en infertilidades secundarias, cuando hemos tenido un primer bebé por cesárea, todo bien, y luego cuando vamos a buscar una segunda gestación, pues no llega y vemos que cuesta y pues no diagnosticamos y vamos a recomendar tratarlo, ¿vale? Ya os digo, el tratamiento va a ser quirúrgico y solo en los casos que dé clínica. O bien, como os he dicho, los sangrados o ya simplemente la infertilidad lo consideramos pues, una causa de diagnóstico y de tratamiento, ¿vale? Normalmente lo hacemos por histeroscopia, pero hay veces que si el defecto es muy amplio y es profundo, lo vamos a hacer combinado también por una laparoscopia, es decir, a través de metemos una cámara a través del ombligo y vemos el útero por fuera y hay que pues, hacer unas suturas pues, reforzar un poquito la cicatriz de esa cesárea. ¿Vale? Es verdad que todavía no hay muchos casos publicados sobre esta técnica, pero los pocos resultados que hay son bastante prometedores. De hecho, después de la intervención, muchas veces se llega a conseguir incluso una gestación natural en la mayoría de los casos después de esa corrección quirúrgica, ¿vale? Es verdad que tenemos que esperar un poquito desde que hacemos la reparación, pues unos 3 meses si lo hemos conseguido hacer por histeroscopia y 6 meses si hemos necesitado hacerlo por laparoscopia. Otra causa que nos llevaría a hacer una histeroscopia pues sería el síndrome de Asherman. ¿En qué consiste? Son unas adherencias intrauterinas que se originan pues entre las cavidades entre las dos paredes del útero, la anterior y la posterior, se crean como unas bandas fibróticas debido a la destrucción de la capa basal del endometrio que va a imposibilitar su regeneración, ¿vale? Entonces esto nos va a producir clínica. Normalmente lo diagnosticamos cuando tenemos hipomenorrea, es decir, tenemos muy poquitas reglas, sangramos muy poquito con las menstruaciones, incluso hay veces que nos quedamos sin regla, no hay sangrados, ¿vale? Y es verdad que está relacionado con infertilidad, abortos de repetición, porque nos van a producir endometrios refractarios que por mucho que pongamos medicación para que ese endometrio no se engrose, se queda finito y no conseguimos que consiga engrosar y ser receptivo, ¿no? para el embrión. Entonces, recomendamos hacer histeroscopia y repararlo, ¿vale? Ahora veremos cómo lo haríamos. Y la causa es cuando hay un daño en el endometrio. Normalmente, debido a legrados, sobre todo legrados puerperales, pues después de una hemorragia posparto, ¿vale? O cuando hacemos varios legrados por abortos del primer trimestre o otras causas son cesáreas, miomectomías, por un DIU, por radioterapia o una endometritis crónica, al final pues nos va a producir pues estas adherencias, ¿vale?
que lo que vamos a hacer es quitarlas. Entramos con la histeroscopia y las vamos a quitar con el objetivo de restaurar el volumen y la forma de la cavidad. Esta técnica se llama adenolisis por histeroscopia, ¿vale? Y es verdad que tiene bastante tasa de recurrencia. Hay veces que necesitamos, pues 2 o 3 meses después, repetir la histeroscopia para volver a resecar esas adherencias porque hay veces que se vuelven a formar. Tenemos algunos tratamientos coadyuvantes que lo que hacen es intentar disminuir esa recurrencia, ¿no? Pues poniendo tratamiento hormonal o un DIU de cobre o un DIU con progesterona, o incluso hay veces que ponemos una pequeñita sonda de Foley con un poquito de suero pues para evitar que se vuelvan a formar, o la instilación de ácido hialurónico también va muy bien, la verdad, ¿vale? Y la endometritis crónica. La endometritis crónica es una inflamación crónica de la capa endometrial, del endometrio, que suele ser por causa infecciosa, normalmente bacteriana. Entonces, esta inflamación lo que va a producir es una alteración en la receptividad endometrial, creando un microambiente que no va a ser adecuado para el embarazo, entonces nos va a dificultar la tasa de implantación. Generalmente es asintomática, no produce síntomas, no produce fiebre, no produce aumento de flujo vaginal, por lo que muchas veces no lo vamos a diagnosticar. ¿Cuándo lo diagnosticamos? Pues en un contexto de fallos de implantación, abortos de repetición, que hay que buscarlo, coger unas muestras y ahí es cuando puede llegar a dar la cara la endometritis. Entonces, con la histeroscopia podemos sospecharlo con la visión directa. Hay veces que vemos pues, zonas un poquito más rojas o con micropólipos, pues nos pueden llegar a hacer sospechar que puede haber ahí una pequeña infección. Y luego en el mismo acto quirúrgico, además, vamos a coger unas muestras, unas biopsias y vamos a estudiar pues, si hay un aumento de las células plasmáticas, que son las famosas CD138, que nos indican pues, que hay una reacción inflamatoria en el endometrio. Y vamos a tomar cultivos también, a ver si de una forma objetiva va a crecer algún patógeno y podamos hacer un tratamiento más dirigido hacia ese microorganismo, ¿vale? Y de esta forma, pues vamos a poner el tratamiento antibiótico para mejorar y resolver el cuadro y mejorando de forma significativa posteriormente la tasa de embarazo. Y ya para concluir, pues cuando indicamos la histeroscopia, pues en los fallos de implantación, ¿no? Cuando os comentamos que no sospechamos nada, la ecografía está todo bien, pero realmente, pues eso, transferimos varios embriones, no nos da embarazo, no sabemos muy bien la causa, no parece que sea una causa embrionaria, pues puede que sea una causa uterina, ¿no? Pues investigamos, hacemos esta histeroscopia para estudiar y tratar las posibles patologías intrauterinas, ¿vale? También podemos manipular el canal cervical, hay veces que está un poquito estrechito, pues nos dificulta las transferencias, ¿no? Entonces, así favorecemos una transferencia más sencilla, más fácil, incluso pues para los espermatozoides también, abrirles un poquito también el camino. Y también pues parece que se va a desencadenar una mejora en la respuesta inmunológica de cara al embarazo. ¿Vale? Entonces, efectivamente, sí que yo creo que la histeroscopia sí que tiene sus indicaciones en fertilidad y en técnicas de reproducción asistida, sobre todo pues en estos casos que os he comentado, pues que diagnostiquemos los pólipos endometriales, los miomas o mucosos, los septos uterinos, los úteros en T, el mismo CELE, las adherencias intrauterinas o los fallos de implantación donde podamos diagnosticar pues, una endometritis o cualquiera de las patologías previas que en la ecografía no habíamos visto, pero que ahí está y que tratándolo vamos a mejorar luego los resultados. Y esto es todo lo que os quería contar en principio. No sé si tenéis alguna pregunta Pues sí. que os pueda ayudar. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias, Paloma. Yo tenía muchas ganas de este webinar. Tú ya lo sabes porque te lo he comentado antes, pero no lo he contado en público y es que yo la semana que viene
tengo una histeroscopia quirúrgica. Así que gracias por este webinar. A mí, bueno, yo había escrito unas cuantas preguntas, pero he visto que hay bastantes personas que tienen dudas, entonces voy a publicar primero las que han hecho compañeras que están conectadas, ¿vale? Empezamos por la primera, que ha sido Tamara. Dice, buenas tardes, yo tengo un par de preguntas. ¿La histeroscopia se puede hacer en cualquier momento del ciclo? Me refiero a antes o después de ovular. Esto me acuerdo que lo has explicado antes, pero bueno, ahora lo volvemos a ver. También quería preguntar, en la histeroscopia con biopsia, la muestra que analizan. ¿Analizan a nivel general o pueden detallar qué infección podrías tener? ¿No? Es como... sí, adelante. A ver, normalmente preferimos hacer la histeroscopia en fase folicular, es decir, después de haber terminado la regla y la ovulación. ¿Por qué? Porque después de la ovulación el endometrio está más engrosado y entonces nos dificulta la visualización, ¿vale? Aunque utilicemos lo que os he comentado, el suero salino para distender la cavidad, si el endometrio está más gordito, al final nos dificulta ver bien toda la cavidad. Y a la siguiente pregunta, normalmente se hace, cuando hacemos la biopsia, vamos a ver si hay células inflamatorias, ¿vale? Que eso sería a nivel general, pero también vamos a hacer cultivos. Entonces, hay veces que sí vamos a saber qué microorganismo nos está produciendo esa infección. Vale, continuando con esta pregunta de Tamara, hay uno que se llama CD138, que esa muestra es posible que se tenga que tomar en otro momento del ciclo concreta o me suena a mí algo así. No, las CD138 son células plasmáticas, entonces ahí nos van a decir pues que hay una reacción inflamatoria. Es verdad que ahí no vamos a saber qué microorganismo lo está produciendo, pero sí que vamos a hacer pues, un tratamiento que llamamos empírico con antibióticos de amplio espectro para intentar solucionar esa infección. Es verdad que después del tratamiento recomendamos volver a hacer una histeroscopia, una biopsia para confirmar curación. Perfecto, gracias. Siguiente pregunta, Laura. Dice, en fallos de implantación en las que se ha indicado histeroscopia quirúrgica, ¿se mejoran los resultados? ¿Qué tipo de información se obtiene que sea útil para tratar los fallos de implantación? Bueno, pues todo el webinar, todo lo que has explicado. Claro, el fallo de implantación. Lo primero, yo creo que lo difícil es diagnosticar el fallo de implantación, ¿vale? Pues hay clínicas que, mira, ya con un embrión cromosómicamente normal que nos ha fallado, ya nos ponemos a investigar. Entonces, sobre todo, pues patologías que no vemos en la ecografía, pues pequeños micropólipos, por ejemplo, y sobre todo la endometritis crónica, que es asintomática, sobre todo, diagnosticamos. Había puesto la pantallita, bueno, la diapositiva de las conclusiones, que ahí era como un poquito Claro, de resumen. Claro, es que hay patologías que sí que sospechamos con la ecografía, pues los pólipos, los miomas mucosos, todo eso sí que lo vemos en la ecografía y ahí es cuando indicamos la histeroscopia para tratarlo. Pero hay patologías que, pues como os he comentado, ¿no? La endometritis, que al ser asintomática o lo buscas y lo encuentras o realmente no da la cara. Ya. Y ahí está muchas veces el problema. Muy bien, gracias. Vamos con Miriam. ¿Las personas con endometriosis grado 4 tenemos más probabilidad de tener también endometritis? La verdad es que son dos patologías que tienen nombre parecido, pero el concepto es distinto. Una cosa es la endometriosis, ¿no? Que es tejido endometrial fuera del endometrio, normalmente pues produce quistes en los ovarios, es verdad que ya al tener un grado 4 está más distendido, pero la endometritis es más producida por una infección, ¿vale? En el endometrio. Por eso comparte, el nombre es parecido, pero una cosa es la endometriosis y otra cosa la endometritis, que es una infección en el endometrio. De acuerdo, muchas gracias. Siguiente, vamos con Laura. ¿Cómo se desencadena la mejora en la respuesta inmunológica con la histeroscopia?
Pues es un tema complicado, ¿eh? Mm, Ahí me pillas un poco, ¿eh? No, realmente, a ver, por ejemplo, hay medicaciones que podemos poner con histeroscopia. No he hablado, pero por ejemplo, cuando tenemos endometrios refractarios, ahora estamos ahí investigando mucho sobre el plasma rico en plaquetas, que lo podemos meter también por histeroscopia de cara a favorecer luego pues, la proliferación endometrial y la parte del engrosamiento endometrial. Ya el tema inmunológico es verdad que, bueno, va más dirigido, o sea, lo lleva más el tema el inmunólogo y lo que hacen o intentan es disminuir un poquito la inmunidad, ¿no? A nivel local del endometrio para intentar disminuir pues ese rechazo, ¿no? Hacia el embrión. mm, Hay veces que pues con la instilación de medicamentos, pero bueno, sí, es un poco, no hay tanta evidencia, es verdad, ¿eh? mm. Gracias. Vamos con la siguiente. Mariona. Hola, me hicieron una histeroscopia diagnóstica esta mañana y a la doctora le costó que la cámara entrara porque tenía el cuello estrecho. ¿Puede esto contribuir a la infertilidad? ¿Con la histeroscopia se habrá abierto con efecto duradero, al menos para la próxima ovulación? Sí, efectivamente hay veces que el cuellito del útero está un poquito estrecho y cuesta, pues, a nivel mecánico simplemente, tanto nos dificulta tanto el hacer las transferencias embrionarias como el mismo paso de los espermatozoides. Entonces, con la histeroscopia es verdad que lo que hacemos es dilatar para que al entrar el histeroscopio, pues, se mejora luego el paso de a la fertilidad, sí, sí, eso sí, mecánico. Mm. Vamos a ver, Miriam, llevo 4 FIP fallidas y me han realizado una histeroscopia y endometritis a nivel macroscópico, pero en la biopsia el resultado de anatomía patológica ha sido normal. Aún así, he estado con 3 antibióticos. Al ser a nivel macroscópico, con el tratamiento antibiótico se supone que se ha resuelto. Muchas gracias. Normalmente recomendamos repetirlo para confirmar la curación de la endometritis, repetir la biopsia. Entonces, lo normal es que sí, hay veces que además de antibióticos también tenemos que poner probióticos, porque al final no es solo la bacteria, hay veces que tenemos que tener unos niveles de lactobacillus que son las bacterias buenas, que son las que tienen que estar pues por encima de un 90%. Entonces, si tenemos un déficit de esos lactobacillus, además, pues dejan ahí un hueco, un vacío que puede pues puede llegar la bacteria y producir ahí la infección. Entonces, no es solo el tratamiento antibiótico, sino también muchas veces hay que reforzar con probióticos. Y aquí lanzo yo pregunta. ¿Es interesante hacer tratamiento preventivo con probióticos? A lo mejor. Hombre, lo ideal es diagnosticarlo. Es verdad que hay otro tipo de... Porque hay veces que con la histeroscopia y los cultivos no conseguimos que el microorganismo que haya producido la infección crezca, ¿vale? Entonces, muchas veces lo tratamos la infección un poco a ciegas, ¿eh? Pero luego hay otro tipo de estudios diagnósticos, como es el endometrio, ¿no? Que en principio ahí sí que es un estudio genético y nos va a decir exactamente qué microorganismo está ahí, qué porcentaje de lactobacillus, qué especies de lactobacillus tienes que reforzar. Entonces, bueno, al final todos los estudios se complementan entre sí. ¿Vale? Muy bien. Había otra pregunta más. Sí, es esta, Alex. Buenas tardes, estoy analizando abortos de repetición y me han hecho una biopsia endometrial. ¿Crees que sería conveniente hacerme también una histeroscopia? No sé si en la Seguridad Social no lo piden por costes o si solo lo piden después de que vean algo en la biopsia. Vale, eso, claro,
lo único de hacer una biopsia es que vamos un poquito a ciegas. Si hacemos una histeroscopia, vamos a hacer una biopsia dirigida. Igual que os he dicho que hay veces que con visión directa pues vemos una zona de micropólipos o una zona un poquito más rojita, ¿no? Más hiperémica. Entonces, ahí es donde vamos a coger la biopsia por histeroscopia. Es verdad que una biopsia de córnea cogiendo una biopsia endometrial también nos da información. Lo que pasa que, por ejemplo, no nos va a decir la morfología del útero, por ejemplo, ¿vale? Lo bueno de la histeroscopia que al final vamos a ver pues, la cavidad endometrial por dentro y también pues, nos va a dar bastante información, pues si fuera un poquito estrecha o... Entonces, quizá con histeroscopia es un poquito más completo, ¿vale? Y nos da más información por eso. Muchas gracias. A ver, aquí. No sé, pero esta misma pregunta que hace... A ver. Vale, es la misma pregunta, pero luego dice, ¿crees que debería hacérmela también para descartar complicaciones o debería esperar? O sea, es como pregunta si se hace una histeroscopia. A ver, si simplemente haces una biopsia, lo que podrías complementar a eso sería una ecografía en 3 dimensiones. Ahí por lo menos podrías ver la morfología uterina. Sí, está escribiendo en el chat y dice que tiene la ecografía 3D también planeada. Claro, o sea, si solo haces una biopsia endometrial, para poder ver morfología uterina podríamos hacer una ecografía 3 dimensiones, que al final, bueno, pues es verdad que es menos invasivo y nos da también mucha información sobre la morfología del útero. Muy bien. Vale, ahora Miriam acaba de escribir. ¿Podrías decirnos algún probiótico? Estoy con Fertibiotic Embarazo y Fertibiotic Balance alternos, pero no sé si es suficiente. Bueno, la verdad es que hay mucho, va a depender de qué déficit de lactobacillus tengas, porque pues hay que ver, pues hay muchas especies, el Crispatus, cada una de los probióticos que hay refuerzan un tipo de lactobacillus. Hay algunos que son bastante completos, que tienen muchas especies incluidas. Entonces, sobre todo ver las que tienen y coger un poquito el más completo. También pues los hay vaginales, los hay orales y muchas veces, efectivamente, sí, muchas veces los combinamos. Muy bien. Yo, a ver, sí que es verdad, hace poco que estoy empezando a escuchar hablar del Fertibiotic Balance, que lo venden como, bueno, la magia de las magias. He visto que es el más costoso de todos, creo que ronda los 60 euros o algo así, y es como, wow, ya puede ser bueno, porque, no sé, hay otras marcas que ahora no recuerdo, pero son las que voy viendo por redes sociales de compañeras que van compartiendo también sus pues, medicaciones, etcétera, pero el Fertibiotic Balance es caro. Es caro. No sé si porque es novedoso, acaba de salir al mercado, no lo sé. También he visto lo que tú comentabas, que hay mucha gente que combina el Canesten, no recuerdo ahora, pero el Canesten vía vaginal. Estamos teniendo un poquito de problema también con los probióticos porque tampoco quiero decir marcas, pero es verdad que había unos pues que se han acabado, que ya no están en el mercado. Entonces, es verdad que eran muy, muy buenos, de unos tipos especiales de lactobacillus, y entonces al fin, pues no hay. O sea, por mucho que busques en internet, están descartados. Entonces, estamos pues haciendo ahí combinaciones, unos que van saliendo nuevos y al final viendo un poquito cómo podemos reforzar. Muy bien. Pues mira, Miriam dice que sí, que al final es un coste importante, pero que si sabemos de alguno que le pueda ir bien, que lo agradece mucho. Ya, recomendar algún probiótico así. Sí, a ver, es verdad que el Sedivit Plus pues está muy bien también. El Sedivit. Pues es que creo que tiene como 4 especies incluidas. Y bueno, es oral, que también es más cómodo. Es verdad que pues el Fisioflor, el Muvagin, que son los vaginales, también son bastante completos. Bueno, Miriam, ahí tienes cuatro marcas.
Voy a lanzar yo una pregunta. ¿Tiene más riesgos un embarazo con miomas? Los miomas es que va a depender de qué tipo de miomas, de qué tamaño. Por lo general, lo que os he comentado, los que son submucosos los quitamos siempre. Los que sean intramurales, por lo general no, ¿vale? A no ser que tengan un tamaño por encima de 5 centímetros, 6, o sea, que sean un tamaño importante, esos en principio, si no, no los quitamos. Y riesgo en el embarazo, bueno, hay que ir viendo, no tiene por qué. Es verdad que puede molestar más, puede haber una degeneración del mioma y sobre todo depende de la posición. Pues si está por delante de la cabecita del feto, pues a lo mejor eso sí que vamos a tener que hacer una cesárea porque sea un mioma que decimos previo. Luego están los subserosos, que en principio no tienen por qué molestarnos. O sea que va a depender mucho, mucho de qué tipo de mioma, tamaño, número. Vale. Una pregunta que hago yo, pero que no la he escrito porque no me ha dado tiempo, es: ¿un útero con subsepto de no más de 5 milímetros es conveniente corregirlo, digamos? Hay que ver bien si es un subsecto o si es un útero arcuato. Un útero arcuato es un poquito que hay una pequeña indentación hacia adentro y es una variante de la normalidad. O sea que en principio no haría falta resecarlo. Si tienes una buena cavidad endometrial, un buen volumen de forma triangular, en principio no haría falta. En cambio, si no es arcuato y hay un septo pronunciado. Efectivamente, los septos en principio sí que recomendamos quitarlos. Vale, ¿y esto se hace también escuché que, no sé si lo escuché bien, la verdad, pero es como que un porcentaje altísimo de los embriones justamente va a engancharse en la parte de arriba del útero, ¿no? Que Mm. es justamente donde casi siempre está la malformación. Claro, sí, efectivamente. Nos dificulta o nos disminuye la tasa de embarazo y luego también las malformaciones uterinas tienen más riesgo luego de partos prematuros. Al final, Mm. de los que les cuesta como más distender. Ujú. Pues gracias. Veo que alguien está escribiendo y como todavía estamos en tiempo, vamos a dar un poquito de margen. Ah, mira, Laura dice: muchas gracias, Paloma y Carla, súper interesante, tengo que salir. No sé si nos mandarás la grabación, pero si es así, os acabo de escuchar. Laura, gracias a ti, la grabación estará colgada mañana en el canal de YouTube. Yo en Instagram pondré el enlace al YouTube para que podáis pinchar directamente y acceder y así no tenéis que complicaros. Yo mañana os lo cuelgo a todas. No sé si alguna quiere hacer alguna preguntita más. Doctora Paloma Sánchez Gómez, si quieres repasar alguna cosa que creas que se pueda repetir, o yo por mi parte creo que lo he preguntado todo. Es verdad que es un tema bastante interesante y es bastante complejo y tiene, pues, ya os digo, muchas indicaciones y al final que es verdad que se mejora. Hace poco salió, bueno, hace ya unos años salió un estudio que decía que no, que quitar el septo, que no mejora la tasa, que tal. Luego es verdad que revisando ese estudio científico que salió, tenía muchos sesgos, no estaba bien diseñado, tenía pocas pacientes incluidas en el estudio. Entonces, la verdad que en España hay mucha investigación y tenemos profesionales buenísimos. Y de hecho, la guía que os he puesto, que de la que me he basado la mayoría de la charla, pues Luis Pacheco, por ejemplo, es un histeroscopista buenísimo y el doctor Alcázar de Navarra. O sea, hay mucha investigación en España. Y es verdad que la mayoría de los estudios sí que van dirigidos a que sí que afecta, a que reponer la normalidad uterina nos va a ayudar también a mejorar las tasas. Y nada, pues que al final todo influye.
todo influye de cara al embarazo y pues eso, ¿no? A la tasa de éxito. Muy bien, pues muchísimas gracias. Como quedan, nada, 2 minutitos, yo voy a aprovechar para repasar y recordar a otra vez, perdón, todas las que os habéis conectado hoy. Hemos hecho una charla sobre histeroscopia, la hemos hecho con la doctora Paloma Sánchez Gómez de la Clínica Tambre. Encontráis su contacto y el de la clínica en nuestra página, que es misrespuestasdefertilidad.es. El webinar ha sido grabado y lo colgaremos o esta noche o mañana por la mañana en nuestra página de YouTube, que es My IVF Answers. Es lo mismo, es mis respuestas de fertilidad por inglés. Deciros que muchas gracias por habernos acompañado en un webinar más de divulgación científica para pacientes. Muchísimas gracias a la doctora Paloma Sánchez Gómez y a todo el equipo de Tambre que ha hecho posible este webinar. Espero que nos veamos pronto y hagamos otro webinar muy pronto. Y nada más, nos vemos en las redes sociales, como siempre. Doctora Paloma, un abrazo. Hablamos prontísimo. Nos vemos. Suerte en tu histeroscopia. Gracias, ya os contaré. Venga, hasta luego. Gracias.